Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de los que hoy ha dispuesto su vida y su corazón. Bien lo decía nuestro hermano, la suficiencia de la palabra es total. Y un corazón no puede venir predispuesto a torcer las Escrituras en ningún momento. Por ello, damos gracias al Señor y pedimos que el día de hoy nos permita hacerlo con denuedo, pero por otro lado, no hacerlo con pasividad y con solapamiento. Lamentablemente estamos en una generación tan delicada que todo les ofende. Así sea la misma palabra del Señor, la gente sale corriendo de las iglesias porque la palabra les ofende. Te soy honesto, así queden 4. Pero que estemos por el propósito y las intenciones correctas. Jesucristo, Juan capítulo 6, léalo completo en su casa. Ese fragmento de las Escrituras nos narra cómo en aquel momento algunos, dice la palabra, muchos de los que le seguían, comenzaron a murmurar entre ellos, diciendo: dura es la palabra, ¿quién podrá resistirla? Ese capítulo de Juan 6 nos narra cómo es que a partir de ese momento, no pocos, muchos dieron marcha atrás y nunca más volvieron a andar con él. ¿Qué actitud tuvo Jesucristo? ¿Salió corriendo detrás de ellos para suplicarles que regresaran? No, hermano, y no te equivoques con la palabra, no te equivoques. ¿Qué hizo Jesucristo? Volteó hacia donde se quedaban el resto y les dijo: ¿y qué a ustedes? La versión Reina Valera es muy hermosa porque es muy propia, pero la traducción literal es: ¿y a ustedes qué les importa? ¿También quieren irse? En este sentido, hermanos, en aquel día glorioso Pedro emitió unas palabras que eran claras. ¿A dónde más vamos? Señor, ¿y a dónde más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, si la palabra sigue confrontando y sigue ofendiendo, que sea solamente la palabra y ninguna otra intención del corazón. Pero hasta el día de hoy puedo tener la total seguridad de que en este púlpito se ha expuesto la palabra tal cual. No se han buscado citas bíblicas y la muestra está en que tenemos un seguimiento cronológico de cada uno de los libros. Así es que de acuerdo a esa cronología, hermanos, el día de hoy continuamos con el texto bíblico de Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12. El texto lo leímos la semana pasada, seguimos en el mismo sentido, dado que solamente avanzamos parte del primer versículo, y dicen las Escrituras de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? El sentido es claro: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esta es palabra de nuestro Señor. Tome sus asientos. La semana pasada habíamos comenzado ya este texto bíblico y
Creo que ricamente solamente pudimos avanzar un solo versículo y eso de alguna manera muy general. A manera introductoria yo comencé la semana pasada recordando cómo es que a colación de lo que dije previamente a la exposición de esta palabra, a veces resulta sumamente vergonzoso cómo es que esta generación de cristal que existe hoy en día no le puedes decir absolutamente nada. Incluso la legalidad hoy tiene reglamentaciones en las cuales si tú confrontas el pecado desde un púlpito, puedes incluso terminar en la cárcel. Porque ahora una persona puede ser jirafa, una persona puede ser caballo, silla o lo que le plazca. Y hay de ti que le digas que eso no es correcto, porque entonces probablemente comenzará una campaña sumamente ruda. Hablar acerca de la historia de la cristiandad es hablar lamentablemente o benéficamente, lo veíamos la semana pasada, de algo que debería de traernos nuevamente a nuestro pensamiento, cuál es la razón por la cual estamos aquí. Analizar las razones por las cuales estamos aquí es importante. Pablo de manera continua dice, autoexamínate a ti mismo, autoexamínate. Pablo nunca dijo, examina a tu esposa o examina al de al lado, no, autoexamina tu corazón. Lo vimos también en el libro de Oseas, lo vemos también en otros libros más y la constante es esa. Hermano, tan corto es el tiempo como para poder estar examinando la vida de los demás cuando nuestra vida realmente dista mucho de lo que el Señor ha demandado para la vida de un creyente. Pero en ese sentido, ¿por qué autoexaminarnos, hermanos? Porque hemos llegado a un tiempo que fue profetizado por Pablo en los libros de Timoteo. Un tiempo peligroso, donde la gente se amontonará a escuchar a falsos maestros que les darán comida de acuerdo a su propia concupiscencia. Y en esto damos gracias al Señor, porque aún las malas iglesias tendrán malas ovejas, porque eso es lo que satisface. Pero algo quiero dejar claro en esta mañana, y es que esta iglesia desde el principio, desde hace 6 años hasta el día de hoy, no cambiará su postura por dar gusto absolutamente a nadie de ustedes. La persona que se sienta ofendida a través de las escrituras, de verdad, con toda intención puede tomar decisiones en su vida personal y hacerlo como lo hace un caballero y como lo hace una dama. Pero en este sentido, hermanos, hablar acerca de la palabra que es viva y eficaz, por obvias razones, cuando la palabra sea expuesta, va a causar molestia y va a causar dolor en el corazón. Hasta el día de hoy, en la historia de nuestra iglesia, solamente tenemos 3 historias que han aceptado una disciplina bíblica conforme a la palabra. El resto no la ha aceptado y se ha ido echando pestes. ¿Por qué traer todo esto a colación? Porque justamente la semana pasada hablábamos cómo es que en nuestra comodidad hemos llegado a un punto en que todo nos ofende. Hermano, realmente si nos pusieran a un lado de cada uno de aquellos hermanos que durante lo largo de la historia realmente han resistido hasta la sangre el evangelio de Jesucristo, tú y yo seríamos una vergüenza. Hombres y mujeres que corren de un lado para otro, que llegan a un lugar y ya no me gustó y dijeron algo que ya me ofendió, Hermano, si esa es tu postura de verdad, no has comprendido el evangelio. A lo largo de la historia, hombres y mujeres estuvieron dispuestos no a poner su reputación en juego, sino su propia vida. Hombres y mujeres que, enarbolando la verdad en un tiempo de obscuridad llamado obscurantismo, el medievo de la historia, durante 10 siglos, murieron por hablar acerca del evangelio. Murieron por traducir las escrituras. Murieron por confrontar el pecado. Y aún así, en medio de todo ese vituperio, no dieron marcha atrás,
sino simplemente al igual que Jesucristo dijeron: ¿y qué a ti? ¿También quieres irte? Pero una cosa te puedo asegurar, y es que si no estamos dispuestos a sufrir el evangelio, si no estamos dispuestos a traer las marcas de Jesucristo, podrás ir de iglesia en iglesia y cualquier iglesia será corta para ti y ninguna te llenará, porque el problema no es la iglesia, el problema es tu corazón. Quien de nosotros no esté dispuesto a traer las marcas de un extranjero, de un advenedizo, simplemente está siguiendo al maestro incorrecto. Pedro está escribiendo esta carta no para chicos nice. Pedro está escribiendo esta carta no para hombres y mujeres que llegan a decir: esto me gusta y esto no me gusta, deberían de mover esto para allá, o qué tal que hacemos. No, hermano, ¿acaso no estás comprendiendo el evangelio? Pedro le está escribiendo a hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser desterrados de su lugar de origen a causa del evangelio, a causa de Jesucristo. ¿Qué has hecho tú en tu vida como creyente? ¿Qué has estado dispuesto a poner para poder defender el nombre de Cristo? Pedro le está escribiendo a los exiliados de diferentes naciones que a causa de Jesucristo, a causa de no dar marcha atrás de su fe, fueron desalojados de su tierra. Podemos pensar que esto es lo más horrible terrenalmente hablando. Si tú crees que eso es horrible, entonces no has comprendido el evangelio, porque eso es necesario. Eso diría Pablo en el momento que fue apedreado en Listra y en Iconía. Después de haber sido dejado como muerto, simplemente se levantó. Él pudo haberse retirado: ya me apedrearon, ya me voy, y no hizo eso. Él se levantó valientemente para ir a reconfortar a sus hermanos y decirles que era necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones pasaran por entrar en el reino de los cielos. Si no has comprendido eso, estás en el evangelio equivocado. La buena noticia es que hoy en día se siguen levantando iglesias que se acomodarán a tus necesidades, dado que tú eres el cliente y nosotros los pastores somos tus servidores. Hoy en día se siguen levantando iglesias que te satisfarán en las necesidades que creas conveniente. Pero esta no es la iglesia que actuará de esa manera. En este sentido, después de haber hablado Pedro en el capítulo número 2, versículo 8 hacia atrás, y dejando claridad que el comportamiento de un creyente no es como el de los gentiles, ahora Pedro, a partir del versículo 9, está dejando claridad que hay un punto y aparte. Veíamos la semana pasada cómo es que en el lenguaje español, en la gramática latina, las palabras más vosotros nos dan un entendimiento que se ha terminado una idea, pero a final de cuentas sigue otra más que está concatenada con la anterior. Es decir, hemos hablado ya de cómo es el comportamiento de los gentiles. ¿Recuerdas? Claro que lo recuerdas. Porque hablaba acerca de aquellos que son transgresores, acerca de aquellos que andan en cosas que no deberíamos de andar. Entonces Pedro, utilizando este segmento escritural, dice: mas vosotros, esos son ellos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para hacer lo que hacen los demás? ¿Para abrir nuestra boca como lo hacen los demás? ¿Para destrozar como lo hacen los demás? Es que entonces no hemos entendido el evangelio. Entonces estamos siguiendo a un falso maestro, porque es totalmente adverso aprender algo y hacer lo contrario.
En este sentido, lo que está dejando claridad Pedro es que si realmente está hablando a aquellos que son peregrinos y extranjeros en una nación extraña y que un día anhelan su patria celestial, entonces les dice: no olvides, mas vosotros no sois como ellos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En ese sentido, la gente que sale a predicar a las calles: Dios tiene un propósito hermoso para tu vida, todas las cosas van a ir bien, mira que el Señor va a regresar a tu esposa. No es cierto, no es cierto, ese no es el evangelio. Lo que está diciendo es que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, y lo ratifica en la segunda parte del versículo 9: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Resultaría sumamente patético, y espero que mis palabras no les ofendan, ¿verdad? Patético no es ofensivo, creo. Pero resulta patético que decimos ser hijos de Dios y decimos: sí, Señor, me libraste de las tinieblas, y mi boca sigue hablando tinieblas y mi comportamiento traduce tinieblas. Entonces, ¿de qué te ha salvado Dios? Estás siguiendo a un Dios erróneo. Estás publicando a un Dios erróneo. Estás sancionando y exhibiendo con un Dios erróneo, porque yo lo único que encuentro en las Escrituras es que no fuimos creados para la misma suciedad que los gentiles. Nosotros somos diferentes, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y hay un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? No los escucho, por favor. Anunciar las virtudes, anunciar sus bondades, anunciar sus características, anunciar sus atributos. Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel. Nuestro trabajo no es glorificarnos, hermano. Hemos comprendido el evangelio diferente. No estamos aquí para salvaguardar nuestra reputación. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La semana pasada veíamos estos 4 adjetivos calificativos, características que describen un objeto. ¿Quién es ese objeto destinatario de esos 4 adjetivos? Los verdaderos creyentes. Ahí va otra vez usted, señor ofensivo, a decir que los verdaderos. Hermano, las Escrituras dicen que hay falsos y que por sus frutos los vas a conocer. Si uno de nosotros no tiene las características de un linaje escogido, de una nación santa, de un pueblo adquirido, estamos en serios problemas. Muy serios problemas. No conmigo, no conmigo. Yo no te escogí. Hay uno, el cual te creó y el cual, de acuerdo a las Escrituras, te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. No te preocupes por mí, hermano. A mí deséchame, hazme a un lado, vitupérame, haz lo que quieras. Pero hermano, domingo a domingo mi trabajo es recordarte que un día tú y yo vamos a rendir cuentas de manera independiente. No te preocupes en esta tierra, de verdad. No seamos así. Un día, no te vas a poder justificar delante de Dios. Es que me hizo, No, espérate. ¿Cómo respondiste tú? ¿Como real sacerdocio? ¿Como linaje escogido? ¿Como pueblo adquirido? ¿Nación santa? Si la respuesta es no, estás en serios problemas. Quisiera utilizar esto en primera persona. Si no estoy viviendo esto, yo, José Luis, estoy en serios problemas. Porque entonces probablemente este texto ni siquiera es para mí. Soy un oidor olvidadizo de la palabra, no un hacedor de ella. Pero en este sentido, debemos de tener claro en esta mañana, al igual que aquellos sumos sacerdotes, de los cuales en el libro de Levítico se les estipuló que deberían de portar cierta vestimenta, nuestra situación no ha cambiado. El hecho de que nosotros no vistamos como un judío
no quiere decir que en nuestras frentes y en nuestro corazón no debamos de llevar esa diadema que dice santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad, santidad a Jehová. El día de hoy quiero ser cuidadoso con mis palabras, pero sin dejar de darte entendimiento de qué es lo que quiero decir, qué es lo que Pedro le está queriendo decir a esos hombres y mujeres. Pero el hecho, hermano, de que estemos muy cómodos en sillas, de que en ocasiones nos quejemos de cualquier cosa porque no me agrada o no estoy de acuerdo, hermano, de verdad, evalúa tu vida. Si realmente estás llevando esa mitra, si realmente estás llevando esa diadema de santidad delante de Jehová. Despreocúpate del de al lado, despreocúpate del barbón de enfrente, preocúpate por cómo estás viviendo directamente tu vida. Analiza tus pasos, evalúa tu corazón, evalúa tu santidad. Eso no me exime a mí de hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Pero hermano, cuando olvidamos los básicos, podemos estar inmersos en muchos libros teológicos. Podemos utilizar muchas palabras rimbombantes y exageradas. Soteriología, exégesis. Pero si lo básico que conocemos no lo estamos viviendo y sobre todo estamos siendo partícipes de la sociedad, entonces no hemos comprendido el Evangelio y estamos en serios problemas. Pedro continúa hablando al pueblo. Y la semana pasada nos quedamos en esta parte de ser un pueblo adquirido. Y entonces el propósito es importante. ¿Para qué somos pueblo adquirido? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos linaje escogido? ¿Para regresar a la sociedad donde se supone que el Señor ya nos sacó? No, hermano. El propósito de Dios es un propósito para sus elegidos, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, no hay otro propósito. De verdad, deja de defender tu propia postura y céntrate en el entendido del Evangelio, que si has sido creado, si has sido elegido, si has sido salvado, es para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros hablamos de una virtud, que es lo que nos menciona el texto, hablamos de una cualidad, de una actitud que se considera moralmente buena. Cuando a ti te preguntan qué virtudes tienes, es difícil encontrarlas, hermano. Hablo en mi propia persona. ¿Qué virtud tiene usted, pastor? No sé. Ya me han tachado de herético, ya me han tachado de ladrón y de muchas otras cosas más. No sé, a estas alturas no lo sé. Pero si me preguntaran cuáles son las virtudes de Dios, cuáles son las cualidades, las actitudes que moralmente son buenas de Dios, no terminaríamos en toda esta mañana. Dios simplemente es santo, santo, santo. Él es perfecto, Él es total pulcritud. Moralmente Él está ajeno de cualquier otra cosa. Hermanos, Él es totalmente santo hasta tal grado que cosa inmunda no puede estar delante de Él. Tan santo es nuestro Dios que, de acuerdo a las Escrituras, tuvo que abandonar a su propio hijo en esa cruz momentáneamente. Tan santo es Dios que en aquella tarde en el Calvario, cargando toda la suciedad que se supone que ha limpiado ya de nosotros, y no digo se supone por Él, digo se supone por nuestras actitudes. En aquella tarde, hermano, en aquella tarde, toda la pobredumbre, toda la suciedad, todos los pecados que habías aún no cometido, pero sabía de antemano que cometerías, estaban en esa tarde en el Calvario sobre los hombros de aquel Jesucristo que dio su vida siendo perfecto, que simplemente tomó tu lugar. Porque Jesucristo no es un tema
novedoso para celebrarlo durante 40 días durante el año. No, hermano, no. Jesucristo es el Cordero perfecto. Jesucristo es el Cordero sin falta. Es el único sacrificio perfecto a través del cual nuestras faltas fueron clavadas en aquella cruz. Nuestro Dios es tan santo que estando toda esa suciedad sobre de Él, tu suciedad, mi pobredumbre, mi porquería, estaba sobre aquel hombre. Totalmente hombre, totalmente Dios. Dios mío, clamó en aquella tarde, ¿por qué me has abandonado? Tú eres la respuesta, yo soy la respuesta. Y si eso no mueve tu corazón para caminar en santidad, nada lo hará. Nada lo hará, hermano. Ese sacrificio no fue simplemente para aplaudir una vez al año. Ese sacrificio no es el motivo para que tú y yo nos reunamos simplemente a ver qué está bien y qué está mal. No, hermano, realmente interioriza en tu corazón. Él murió por tus pecados y no lo hizo para que tú vuelvas nuevamente, como dicen las escrituras, no como lo digo yo, como el perro hacia su propio vómito. Si eso ya salió de ti, ¿para qué vuelves ahí? No somos cualquier iglesia. No somos cualquier iglesia. Somos una iglesia que hasta el final de sus días, así seamos dos, se seguirá pregonando la santidad, la santidad, la santidad. Porque eso es lo que demanda el Señor. Porque esa es su virtud. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, él no lo hace de una manera aislada. Él trae a su pensamiento la propia escritura. Hablando del Antiguo Testamento, que desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros son los libros autoritativos y canónicos por parte de Dios, que conforme a su revelación nos ha dado a conocer. Lo que está haciendo Pedro es traer a colación Isaías 43:21. Esto mismo que está diciendo, parafraseando, es lo que estaba diciendo. ¿Qué dice Isaías 43:21? Este pueblo he creado para mí, dijo Jehová. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicarán. Así es que cuando el Señor se apropia de este pueblo suyo, justamente estaba hablando para los judíos. No, hermano, estaba hablando para su pueblo escogido. Todos aquellos que provenimos de la fe. ¿No lo recuerda Gálatas? Así es que ahora los cristianos tenemos ese mismo llamado, hermano. La santidad no es algo anticuado. Las virtudes de Dios imputadas en nosotros no son algo anticuado. No son algo aberrante. No es algo vergonzoso, hermano. Ponte a pensar por un momento que realmente lo vergonzoso es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Vergonzoso alabar a nuestro Señor, vergonzoso levantar nuestras manos y exaltar su nombre. No, hermano, a mí me daría vergüenza estar cantando suciedad que hoy es tan normal en la sociedad. Descaradamente hoy la sociedad canta el adulterio, canta la fornicación y dejamos que nuestros hijos escuchen toda esa suciedad, pero bueno, no es correcto. Vergonzoso es hacer lo que es desagradable delante de Dios. Porque el Señor demanda que tú y yo publiquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, todos los creyentes, todos, sin excepción alguna, todos, desde el más pequeñito. Yo sé que ahorita hay pequeñitos aquí que están y joven, adolescente, niño. Si tú hoy mueres, tú no vas al cielo. Escúchame bien. Tú serás juzgado conforme a tus obras, de acuerdo a los postulados del Evangelio. Ya no se te hizo tan aburrido, ¿verdad? Apocalipsis. Y vi a todos los muertos, desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Qué sucederá en aquel día?
desde los muertos más pequeños hasta los más grandes, tendrán que comparecer delante del trono del Señor. Todos los creyentes, todos, sin excepción, todos los creyentes o los que nos decimos ser creyentes, seremos llamados a dar un testimonio gozoso de los actos salvíficos de Dios o de nuestra propia necedad terrenal de haber hecho caso omiso de los postulados de nuestro Señor. Hoy en día es muy famoso encontrar en las redes sociales: una sola cosa te encargué. Una sola cosa te encargué. Es muy común escuchar en las redes sociales: tu primera chamba, cosas como esas. Pero resulta que una sola cosa te encargaron y una sola cosa no hiciste. Hiciste todo lo demás, hice todo lo demás. Pero resulta que lo que el Señor me pidió como básico, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, no lo hice. Señor, pero me leí toda la teología sistemática de Gruden. Me leí el libro de Todos Somos Teólogos y lo recito al derecho y al revés, y de repente me pongo al tiro cuando algo no me parece. Una sola cosa te encargué, una sola cosa te encargué: santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad a Jehová. No malentiendas el evangelio en esta mañana. No malentiendas el evangelio en esta mañana. Si la misión inicialmente fue para Israel, de acuerdo al libro de Isaías, ellos hicieron lo que no era correcto, ellos rechazaron este llamado. Ahora esta misión está dada para Cristo, el verdadero Israel, y para aquellos que en Él confían. Así es que, hermano, de verdad, no habrá justificante para que tú caigas en pecado dando las cargas sobre otro. Nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, dejó claridad el Señor que Él no imputaría los pecados de los padres sobre los hijos, ni de los hijos sobre los padres. No, hermano, ese día tú estarás delante del Señor. ¿Cuál será tu justificante? Igual que Eva, que no admitió su pecado. No, es que la serpiente me engañó. No, es contigo, Eva. Tú pecaste. Adán fue más allá. Adán culpó al mismo Dios. Yo no pequé, Señor, no, fue la mujer que tú me diste. Wow. ¿Quién de ustedes llegará delante del trono del Señor y dirá: es que el pastor José Luis, es que el hermano? No, hermano. De verdad, a estas alturas del camino, hermanas, fájense bien su faldita. Hermanos, fájense bien los pantalones, porque todos y cada uno de nosotros daremos cuenta delante del Señor y no habrá justificantes en otras personas. La pregunta es: ¿cómo actuaste tú? Tu esposa rendirá cuentas, tus hijos rendirán cuentas, los hermanos que te hacen tropezar darán cuentas. La pregunta es: ¿cómo está tu caminar tuyo? Versículo 10, texto base. Nota cómo la suposición y el pensamiento de Pedro se encuentra cautivo, dejando claridad que en su pensamiento a quienes les está hablando son personas que ya no tienen ciertos comportamientos. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro nuevamente está yendo a la propia escritura, haciendo alusión al libro de Oseas, capítulo número 2, versículo 23. Texto que más tarde Pablo también utilizaría en el libro de Romanos, capítulo número 9, versículo 25. Vosotros que no erais pueblo, entiéndelo de verdad. No hemos entendido la misericordia de Dios. No la hemos comprendido. Somos el brazo más rápido del oeste.
Somos el brazo más rápido del oeste. ¿Hemos olvidado la misericordia de Dios? ¿Hemos olvidado que nosotros no éramos pueblo y que por Él somos pueblo? ¿Hemos olvidado que Él nos sacó de lo más vil, de lo más menospreciado, del fango de la sociedad, de las tinieblas, dice anteriormente? Hemos olvidado, hermano, somos Dory de Finding Nemo, memoria a corto plazo. Olvidamos a muy corto plazo, muy corto plazo. Olvidamos la misericordia que se ha tenido con cada uno de nosotros. Olvidamos cómo el Señor ha extendido misericordia cuando no la tenía nadie. Somos tan rápidos para señalar y rápidos para olvidar. No, hermano, tú no naciste en santidad. Tú no naciste en perfección. Recuerda. De verdad, el día de hoy recuerda de la porquería de donde te sacó el Señor. Pero ahora eres puritano. Ahora si dicen semos en vez de somos, apostasía. ¿Que no te acuerdas de verdad? ¿No te acuerdas? Muchos de ustedes no llevan ni siquiera 2 o 3 años en el Evangelio. ¿No te acuerdas las vergüenzas? ¿No te acuerdas de dónde sacó el Señor? Hermano, no fuiste llamado para otra cosa, sino para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais pueblo. Si nosotros recordamos el libro de Oseas, que ya hemos revisado aquí también versículo a versículo, capítulo a capítulo, nosotros recordaremos esa historia. Comienza de una manera muy drástica. Dios se dirige a un profeta llamado Oseas y le da una orden fuera de conocimiento, fuera de razón. Le dice: Oseas, tienes que casarte con esa mujer ramera llamada Gomer. ¿Cómo? O sea, yo siendo profeta, me dices que me case con esa prostituta. Sí, cásate con ella. Muchas veces las ordenanzas del Señor serán ilógicas para nuestro razonar, pero para Él son lógicas. En aquel momento el pueblo se había apartado. En aquel momento el pueblo había olvidado la misericordia de aquel que los había traído de las tinieblas a la luz admirable. ¿Te suena un poco? En aquel entonces al pueblo que se está dirigiendo Oseas era un pueblo malagradecido y necio que había olvidado cuántas veces se le extendió misericordia y que ahora eran rápidos para buscar su propio bienestar. Las cosas no han cambiado mucho, hermano. Pero al igual que en aquel tiempo, la respuesta es nuevamente la misma. El Señor dio este mandato a Oseas para recordarle al pueblo que de la misma manera en que su propio profeta ahora estaba llamado a casarse con una ramera, de la misma manera ese pueblo era como esa ramera. Un pueblo que después de haber tenido todas las ventajas, todos los beneficios, toda la misericordia, aún siendo un pueblo mal agradecido, prefería mejor revolcarse con cualquier otro y no dar la gloria a aquel que los había sacado de las tinieblas a su luz admirable. Las cosas no han cambiado mucho. Las cosas no han cambiado mucho. Andamos tras nuestros propios dioses, tras nuestras propias ventajas, tras nuestros propios deseos, tras nuestros propios anhelos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? A final de cuentas, todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría. Llámale pecado, llámale una figura de barro, llámale tu hijo, llámale tu propio deseo y anhelo de salir bien librado de algunas cosas. Todo eso, hermano, no lo podemos llamar de otra manera más que en el mismo caso de Oseas con Gomer, cosas que te apartan de Dios. Eso es idolatría. Eso es ser como Gomer. Mas tras este hecho, lo que Dios quería dar a conocer a su pueblo es que de la misma manera en que sus propios concubinos o concubinas, su propia esposa era capaz de ser de esa manera y obrar como obraba Gomer,
aquellos por los cuales había nombrado, porque Gomer tuvo 2 hijos, aún no siendo hijos de Oseas. Seguía su vida ramera, aún siendo una esposa. Tuvo 2 hijos, y nosotros recordaremos en el libro de Oseas cómo el Señor les dijo: ponle un nombre a cada uno de ellos. La traducción de uno de ellos era no compadecida, y el nombre del otro, su significado, no mi pueblo. Para que en su propio nombre llevaran el recordatorio de que no habían sido sacados de la limpieza y de la pulcritud. No, habían sido sacados por compadecimiento y por misericordia. En su contexto original, Oseas es una profecía de cómo Dios acoge a su pueblo después de haberlo rechazado. Pero al igual que Pablo, interpretan que estos pasajes de Oseas incluyen la recepción de nosotros, los gentiles, de cada uno de los llamados al pueblo de Dios, pero por la pura, libre y soberana gracia de Dios y mediante la obra de Cristo, ahora somos pueblo y alcanzados por misericordia. Hermano, de verdad no te confundas. El Señor no hizo una elección porque sabía que ibas a ser muy inteligente, o un teólogo que nos iba a poner a todos en nuestro lugar porque los demás solo somos analfabetas, ¿verdad? No, hermano. No, regresa a tu realidad y nunca olvides de la esclavitud de donde te ha sacado el Señor. Mientras recuerdes a cada instante y cada día del resto de tus días de la esclavitud de donde te sacó el Señor, no podrá haber margen de error, ni siquiera un pequeño rango para que camines en altanería y en soberbia. Vuelvo a repetir. Mientras tú no olvides de dónde te sacó de esclavitud el Señor, no habrá un solo rango y una probabilidad para que camines en soberbia ni en altanería, porque siempre recordarás con anhelo la misericordia que el Señor ha tenido contigo. Nunca lo olvides, hermano. Nunca lo olvides. Ya sea que vayas a otras 100 iglesias más, porque ninguna satisface tus deseos, porque ninguna se amolda a lo que tú quieres. Nunca olvides eso, hermano, porque entonces nunca tendrás contentamiento ni satisfacción. Nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca olvides el agradecimiento que hay que tener para Él. Y al mismo tiempo gózate en medio de las aflicciones, recordando a dónde te llevará. Así es que, hermano, tienes que recordar que la misericordia de Dios se extiende para quien no la merece. ¿De nosotros quién lo merecía? Nadie. Ahora la pregunta es: ¿cómo actúa alguien que comprende dicha misericordia? ¿Cómo debería de actuar alguien que comprende dicha misericordia? ¿Actuando como los gentiles? No, hermano. Entonces no hemos comprendido el Evangelio, no nos ha amanecido el Evangelio en la vida, seguimos caminando en la oscuridad. Si realmente hemos sido libertados, nuestra conducta será la de un libre, no la de un esclavo. Versículo número 11 del texto base. Amados, yo os ruego como a extranjeros, y como a peregrinos que os abstengáis. Por favor, subraya esa palabra, hermano, porque cada día me llevo más sorpresas en esta iglesia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si hemos identificado que dice abstenerse, ¿verdad? Yo no esperaría que a partir del día de hoy uno de ustedes me mande un mensaje a las 2, 3 de la mañana diciéndome sandeces. De verdad. Porque la enseñanza que estamos dando en esta iglesia, de acuerdo a las escrituras, es que nos abstengamos de los deseos carnales con los que batallamos con nuestra alma. Que nos abstengamos. Está hablando a los peregrinos y a los extranjeros.
Está hablando al linaje escogido, al real sacerdocio, a la nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que nos abstengamos. Hermano, esto no es una religión. Si tú piensas que la cristiandad es una religión, no has comprendido el evangelio. Si tú piensas que esto no debe de afectar nuestra vida moral y ética, estás en un error. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú me dices que tienes mucha fe, Santiago. Tu fe es muerta. Tu fe no sirve para nada si no tiene obras. Dejemos de cubrirnos los ojos y dejemos de ser partícipes de la sociedad, hermanos. ¿Esto es ofensivo? ¿Acaso también quieren irse? En este sentido, lo que está dejando claridad el apóstol Pedro es que nosotros no somos como los ciudadanos. Nosotros somos extranjeros, nosotros somos peregrinos, seremos tratados como tal. No esperes un mundo mágico de bombón en tu cristiandad, hermano. No esperes que van a venir buenos comentarios. No esperes que todo va a ser camino sobre rosas. Esta es la cristiandad. Si a tu maestro le llamaron Belcebú, ¿qué te esperas tú? Pero aún con ello, nuestro mandato es que nos abstengamos de los deseos carnales con los que batalla nuestra alma. Y aquí quiero ser muy claro. De verdad, hermanos, no vengamos con nuestro traje de puritanos. Y no quiero decir que esté mal buscar la santidad. Pero resulta que en ocasiones, de un día para otro, ya nos volvimos perfectos y libres de señalar todo cuanto hay en esta vida. ¿Ese es el llamado? Entonces no estás aprendiendo nada. ¿Cuántos años llevas en esta iglesia y no has aprendido lo básico? ¿Fue mal invertido el tiempo? Debemos entender, hermanos, que nuestro llamado es, por un lado, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable, y por otro lado también a abstenernos de los deseos carnales con los que batallan nuestras almas. ¿Vamos a estar libres de los deseos y de los anhelos terrenales? No, hermano. No. Si usted me dice que nunca ha sentido un arrebato de querer obrar de una manera contraria, póngame atención acá, hermano, pláticas aledañas, aquí no. Nunca ha pasado por tu corazón o por tus intenciones el querer reaccionar de una manera. Yo te diría, estás mintiendo. De verdad. Lleve su saco para otro lado porque está mintiendo. Pero la misma escritura nos da un entendimiento de que en ocasiones es válido, hermano, airarnos, pero no pecar. En ocasiones vendrá a tu pensamiento esa carnalidad, pero eso no te puede llevar a ejecutarla ni a pecar, porque debemos de abstenernos. Pero pastor, es que yo quiero y ya iba a sacar el machete, Tranquilo, Pedro, no cortes orejas. Nuestro llamado está a abstenernos de los deseos carnales. Pero es que están haciendo. Tranquilo, Pedro, guarda tu machete, porque la justicia es del Señor. Nuestro llamado está a abstenernos de los deseos carnales con los que batallamos diariamente con nuestra alma. No, yo no batallo. No es verdad. Ve bien a este hombre que está detrás del púlpito. De verdad. No es Superman. Este ser humano, al igual que tú, al igual que cada uno de ustedes, batalla diariamente con su carnalidad. Tengo un matrimonio, al igual que cualquiera de ustedes. Y al igual que cualquiera de ustedes, en alguna ocasión tenemos diferencias. Hago papá, pepe, popó, pipí y todo lo demás. Igual que cualquier ser humano.
También tomo mi auto y estoy en el tráfico y en ocasiones quisiera hacer cosas, pero hermano, de verdad, nuestro llamado no es a sucumbir ante los deseos carnales. Nuestro llamado es a abstenernos de ellos. Porque de otra manera, ceder ante los deseos carnales. Dice un hermano, es que el pastor tiene una frase, tarde que temprano. Sí, hermano, esperemos en Jehová. Si sucumbes ante los deseos carnales, no te preocupes lo que se dirá en esta tierra, no. Tarde que temprano tu carnalidad te alcanzará. Y no frente a los hombres, frente a aquel que conoce tus pensamientos, que conoce tus deseos, que probablemente ahorita te veo gordito y bonito como pingüino de Madagascar, pero que por dentro tu corazón está. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y ante Él darás cuentas al final de tus días. Y ante Él daré cuentas al final de mis días. Por ello el llamado es no a aferrarnos a los deseos pecaminosos porque producen daño espiritual. Pastor, ¿a qué se refiere con eso de deseos pecaminosos y carnales? Mi estimado Pedro. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Es que yo creo que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Por qué se lo merecen? No me importa tu opinión. No me importa tu opinión. No me importa tu opinión, ni tu sugerencia. Por eso hay un fundamento bíblico. ¿Te imaginas que las escrituras dijeran, expon allá delante del púlpito lo que tú creas, lo que pienses, lo que consideres, o mejor aún, lo que cada uno de ellos piense, considere y determine? No, hermano, no me importa ni tu opinión, ni me importa la mía. Por eso hay un fundamento, y el fundamento dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. No dice las obras del Espíritu, ni el fruto del Espíritu. Dice las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio igual, no solamente a tener intimidad con otra mujer que no es tu mujer. Jesucristo lo dejó claro en el libro de Mateo capítulo 5. Cualquiera que anhela a una mujer, un hombre, y lo atesora en su corazón, ya ha adulterado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Fornicación igual a tener intimidad fuera del matrimonio. Tanto una mujer que se divorció y ahora tiene intimidad con su nuevo amor, fornicación. Hombre que abandonó a su primera esposa y ahora tiene su nuevo amor, fornicación. Intimidad fuera del matrimonio. Joven, no estás casado, estás en noviazgo, tienes intimidad, fornicación. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Todo aquello que no proviene del Señor. Todo aquello que es inmundo, todo aquello que es pecaminoso. Lascivia. Deseo exacerbado en temas íntimos o sexuales. Lascivia. Idolatría. No es rendirnos frente a una imagen. Todo aquello que me aparte de Dios y a lo cual yo le doy el primer lugar, puedo ser yo incluso mismo, yo soy mi primer lugar, no Dios. Idolatría. Hechicerías. Creo que no hay mucho que ahondar. Ay, esta me encanta. Enemistades. ¿Verdad? Cuando pensábamos que esto es normal y que es válido y que es justificado. No, hermano.
No se equivoque. Y manifiestas son las obras de la carne, no del espíritu, de la carne. Y una de ellas son enemistades. La siguiente es muy similar. Pleitos. No es normal andar de pleitero. Sermón del Monte, capítulo número 5. Bienaventurados los pacificadores, no los pleiteros. Celos, no solamente de pareja. Iras, falta de dominio de mi ira. Contiendas, disensiones. Pastor, ¿qué quiere decir disensión? Desacuerdos en una forma que digamos no es en orden, sino que yo ya me monté en mi macho y esas son las disensiones. Herejías. ¿Qué es una herejía? Todo aquello que contradiga el fundamento bíblico, la revelación de Dios. Envidias. Homicidios. Lo bueno es que yo no he asesinado. Libro de Mateo, capítulo número 5. Cualquiera que haya dicho a su hermano, Raká, la palabra en el original en hebreo, cualquiera que tenga enemistad con su hermano, cualquiera que le desee el mal, cualquiera que diga, ese es un tonto, dice el Señor, te conviertes en asesino, homicida. Borracheras. ¿Qué tiene de malo? Y manifiestas son las obras de la carne. Borracheras. Orgías. Y cuando decimos, no estoy en ninguna de ellas, que te puedo asegurar que todos y cada uno de los que están aquí están en alguna de estas. No hay pecadómetro, hermano. No hay pecados chicos ni pecados grandes. Son obras de la carne. Cuando habías pensado que te libraste, dice, y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes, acerca de las cuales dice el apóstol Pablo a los Gálatas, yo los felicito, que cualquiera de los que esté haciendo esto, yo los felicito. No dice eso. Lo que dice es, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no es la primera vez que les está diciendo que esto no es correcto, que esto no proviene de Dios, que esto no es la luz admirable de Dios, sino que esto es las manifestaciones de la carne, es contra el espíritu y no proviene de Dios. No era la primera ocasión, hermano. Somos necios. Y usualmente el pecador va a justificar su pecado con otro pecado. Pero cuando menos se acuerde, la bola de nieve ya es tan grande, que te va a caer encima, te va a destrozar. Ya será tan grande la bola de nieve que ya no será posible ocultarla. En ocasiones, probablemente no en esta vida, pero de algo que sí te puedo asegurar es que cualquier burlador no se saldrá con la suya en el día del juicio. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, en ocasiones habrá una fuerte tentación a caer en la carnalidad, sí. Siendo creyente, sí. Pero eso no quiere decir que el hecho de que esté todo el menú enfrente, si tú estás a dieta, tengas que entrarle. No, hermano. El hecho de que esté todas esas viandas delante llamadas carnalidad, el hecho de que sean tan atractivas, tan llamativas, tan normales hoy en la actualidad, no quiere decir que al igual que todos los demás también tú vayas a hacer lo mismo. Las abuelitas y las mamás de antes, cada que nosotros decíamos, es que eso hizo mi hermano, es que eso hizo mi vecino. ¿Qué decían las abuelitas y las mamás de antes? Bueno, ¿y si él va y se avienta de cabeza, tú también? No, bueno, es que cuando se trata de demostrar nuestra carnalidad, somos buenos para justificar. Nos vamos, blasfemamos, decimos, arrebatamos, hermano, déjese de tonterías.
Nuestro llamado no está a exponer nuestra carnalidad. Debemos abstenernos. No justifiques en que eres muy sincero o muy sincera para sacar tu carnalidad. No, hermano, aun cuando tenemos toda la verdad en la mano, a veces hay que ser sabio para abrir nuestra boca. Todo me es lícito. No todo conviene. No todo edifica. Estás llamado a santidad. Estás llamado a abstenerte de la carnalidad. Estás llamado a anunciar las virtudes de aquel. No estás llamado a abrir tu boca. No estás llamado a sacar el machete. Abstente de los deseos carnales. Nuestro llamado como creyentes, entonces, hermano, es contrario. Somos llamados a resistir la tentación. No terminaremos hoy todo lo que se había preparado. Dejaremos un poco para la semana entrante. Pero de verdad, hermano, este es un llamado para cada uno de ustedes. Este es un llamado para mí. Si hasta el día de hoy no habíamos comprendido el Evangelio y cuáles son los llamados que tenemos como creyentes, entre más sabemos, más se nos demandará. Hoy no puedes salir de esta puerta y tener un arrebato como lo han tenido muchos de esta iglesia. Y no podrás justificarte delante de Dios. No importa cuántas tonterías publiques, no importa cuántas reputaciones quieras romper. Quiero ser claro en esta mañana. La enseñanza no es mía. La enseñanza es de las Escrituras. Saliendo de aquí no puedes alegar que no conocías o que no sabías, que tienes que abstenerte de las cuestiones carnales. En esta mañana yo he hecho mi trabajo. Al decirte qué es lo que el Señor demanda para ti y qué es lo que el Señor demanda para mí. De aquí en adelante, hermano, lo que hagas será bajo tu propia responsabilidad. Porque tú serás quien dé cuenta de tu vida delante del Señor, no yo. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros. Gracia y paz